Bárbaro. Bueno, ¿arrancamos? ¿Les parece? Dale. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Vamos a dar comienzo a esta este nuevo encuentro del malestar en la cultura, del ciclo que llamamos el malestar en la cultura, en su tercer año. Es un placer poder renovar este espacio que intenta ser un espacio de pensamiento, de intercambio, de exploración sobre nuestros malestares contemporáneos, y esperamos en eso, bueno, contribuir también a esto que, más allá del ámbito propio del psicoanálisis, afecta también a nuestra sociedad, a nuestra población. En el epígrafe que ustedes recibieron de la convocatoria hay una frase de Franco Bifo Berardi que dice lo siguiente: al salir del vientre de la naturaleza, el niño abre los ojos y se encuentra frente a la pantalla universal y ve todo lo que hay que ver. Pero, ¿qué pasa con su experiencia? ¿Podemos llamar experiencia el conocimiento distante, virtual, descarnado? ¿Qué significa experiencia? ¿Y en qué medida el tejido mismo de la experiencia se modifica cuando es separado de la corporeidad táctil y afectiva para ser progresivamente trasladada a la esfera de la información visual y de la virtualidad? Como les decía, este es el tercer año. Desde hace 2 años venimos abriendo este espacio para pensar el malestar en la cultura. Y los tiempos actuales sí que nos han acelerado y han vuelto en algunos casos más evidente esta necesidad de pensar lo que nos ocurre como cultura, como sociedad. Con acierto, Yago Franco expresa que en la explicación del malestar pandémico, la dicotomía entre salud o economía es falsa. El verdadero problema es entre la salud en todos sus niveles y esta economía. La renegación de la pandemia por el horror que la misma produce encuentra su oportunidad e impulso en discursos vacíos que proponen la liberación de todas las actividades, hecho solo posible en la, entre comillas, racionalidad capitalista, que implicaría una catástrofe sanitaria. El enemigo invisible no es el virus SARS-CoV, es el capital que todo lo reduce al cálculo y lo numérico. El divorcio entre la imagen virtual y la realidad se ha acrecentado a límites tan extremos que, más allá de quienes con argumentos sensatos pueden manifestarse, vemos desfilar verdaderos zombies que actúan contra sí mismos, reclamando la libertad de contagiarse, renegando de las posibilidades de vacunarse, alucinando enemigos fuera del planeta, reinstalando junto al terraplanismo delirios antisemitas y racistas. Sea la corrupción, la desmentida, la violencia, las cuestiones de género, el dolor social, la crueldad, la vulnerabilidad, la exclusión, la distancia corporal, los nosotros ficcionales, no hay temática que hayamos tratado en este ciclo, en estos años, que no esté atravesada de alguna manera por la influencia de los más media y de las redes. Podemos aseverar que el sujeto de hoy día existe en tanto la virtualidad lo permite. Desde luego los cuerpos están, pero su poder de decisión, la puesta en acto de su voluntad desiderativa, la concreción y sustentabilidad de sus vínculos, la pertenencia a un nosotros, ¿depende acaso de su vulnerable individualidad o de algoritmos que digitan nuestra existencia? Sum, luego existo.
más medias subjetividades enredadas. Nos convoca a pensar todo esto a partir de la exposición de dos panelistas de gran valía para nosotros. Presento a quien va a comenzar, el doctor Alberto Marani, médico psicoanalista, psiquiatra, miembro de la APG y de su cuerpo docente, miembro de la Escuela de Psicoterapia y de su cuerpo docente, miembro del Colegio de Psicoanalistas. Ha desarrollado en su práctica profesional ambas disciplinas y no agota el campo de sus intereses, por lo cual también se ha interesado en especial por temáticas vinculadas con la semiótica en la maestría de análisis del discurso. Y Saúl Feldman, licenciado en Sociología de la UBA, es máster en Comunicaciones por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha publicado en el 2019 La conquista del sentido común, cómo planificó el macrismo el cambio cultural. Ustedes saben que, como siempre, escuchamos a los expositores, que tendrán unos 20 minutos como exposición. Yo voy a tener la antipática tarea de recordárselos un ratito antes. Y después les pediríamos que en el chat vayan haciendo sus preguntas, que van a ser recogidas y, bueno, transmitidas a los expositores. Alberto, te damos la palabra. Buenas noches. Les agradezco mucho a mis amigos de la escuela, Miguel, Mónica y al resto de los compañeros que tuvieron la amabilidad de invitarme a mí y a otro amigo, a Saúl Feldman, que ya tendrán oportunidad de escuchar. Yo me voy a referir particularmente a lo que conozco un poco más, que es la prensa escrita. En este momento, pero desde hace bastante tiempo, no hay manera de conocer sobre la marcha del mundo si no es a través de los llamados medios de comunicación. Nuestra relación con el mundo está mediatizada por ellos, que se comportan como una verdadera interfaz que recogen, seleccionan, organizan y finalmente comunican información. Pero ocurre que estas mismas actividades son propias de nuestros cerebros, de nuestras operaciones cognitivas, mentales, con su correlato afectivo. Por eso, el llamarles medios de comunicación es quedarse bastante cortos, porque son bastante más que eso. Ocurre que en nuestra relación con los medios, por una serie de características demasiado humanas sobre las que enseguida voy a avanzar, después de hacer un recorrido que ahora les voy a explicar, nuestra relación con los medios, como les digo, suele ser bastante laxa, relativamente poco exigente para el valor que la información que tomamos de ellos significa para nuestras vidas como ciudadanos, por ejemplo. Creo que nosotros debemos situarnos en la alternativa de seleccionar, a nuestra vez, organizar y evaluar cómo nos orientamos, en vez de hacer la sencilla operación de cortar y pegar y seguir así por la vida como perfectos nabos. Vamos a ver, yo me voy a centrar especialmente en el circuito que voy a describir entre emisor y receptor, entre soportes mediáticos y receptores, que pueden ser lectores, televidentes, etcétera, etcétera. Me voy a situar en una particular perspectiva del receptor.
Como sabemos, los medios pertenecen a empresas privadas en su inmensa mayoría. Por lo tanto, como tales empresas buscan en primera instancia obtener ganancias, es su razón de ser. En realidad es su primera razón de ser. Porque los medios no hacen solamente esto, a diferencia del resto de las empresas, o de prácticamente todas ellas, aunque hoy las fronteras entre medios de comunicación y otras tecnologías que no son las de batalla y las conocidas, también tienen exactamente, o más aún hoy, incidencia sobre sobre nuestras cabezas. La segunda función es que los medios son de difusión y de machacamiento ideológico, lo cual les asegura mantener un statu quo conveniente, por ejemplo, entre otras cosas, para concentrar cada vez más en menos manos de propietarios y tener un poder entonces ya sí concentrado enorme. Por supuesto que existen medios independientes, pero hoy la exposición no se va a centrar en esto. Por otro lado, tienen un alcance bastante más relativo. Voy a intentar situarme en una perspectiva un poco menos obvia de las que les voy a describir ahora, no porque sean espontáneamente captables, sino porque ya a esta altura del partido más o menos conocemos este proceso del emisor y el receptor. La primera tradición saussuriana, a través de los llamados semiólogos de aquella época, se centró mucho en el producto, en el objeto. Y hay de esto extraordinarios análisis que seguramente muchos de ustedes conocen. Pero en la década del 70, algunos teóricos alemanes, como por ejemplo Hans Robert Haus y Wolfgang Iser, empezaron a analizar en principio los fenómenos estéticos desde el punto de vista de la recepción, que dio origen a un movimiento sumamente importante que se llama semiótica de la recepción. Fundamentalmente, como les digo, basado en el análisis del receptor del objeto artístico como verdadero, en última instancia, productor o coproductor de la obra, en vez de el emisor y el objeto. En esta misma línea se afilia Umberto Eco, el gran Umberto Eco, que en lo pertinente a esta exposición analiza lo que es la intención de la obra y la intención del lector o del receptor. A la primera le llama intentio autoris y a la segunda intentio lectoris, en latín. Era muy afín, ustedes saben, a esta lengua que era casi madre para él. Quiero decir que en relación a los mass media, el impacto no es lineal. Si existe una intención del lector, la siembra que produce el medio no va a tener, sino en casos muy especiales, una captación, una asimilación muy directa. Esto se refracta a veces para peor, desde luego. Dicha una palabra, está puesta en marcha la posibilidad del malentendido y del pésimo entendido también. Pero quiere decir entonces que, y este es el ángulo donde yo me voy a ubicar, el lector tiene un cierto poder. La tercera escala en esta secuencia que empieza con la semiología, sigue con la estética de la recepción, se inscribe después nuestro compatriota, el malogrado Eliseo Verón. Eliseo Verón escribe un trabajo muy interesante, que es, digamos, el ABC, creo, hoy, de estas cuestiones, que se llama el contrato de lectura.
es un trabajo de la década del 80. Ahí lo que era amigo de Umberto Eco, Verón, lo que Verón dice es que el soporte mediático le propone, a través de una serie de caracteres del medio, un contrato que va a ser aceptado o declinado por los receptores, por el lector, por ejemplo. Entre todas estas características, por supuesto, tiene que ver el contenido, pero también el diseño, también la tipografía, también las fotos que de alguna manera u otra producen un cierto impacto. Por ejemplo, una cosa es la foto tomada, digamos, sin siquiera conciencia del modelo, y otra cosa es la foto de pose, tipo la revista Caras, por excelencia, ¿no? Caras y caretas. Bien, esta relación, una vez establecida, el contrato de lectura, genera una tendencia al acuerdo entre el emisor y el receptor, que se va generalizando no solo a cierta línea editorial, sino prácticamente a muchos de sus productos. Si llegamos hasta aquí, tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuáles son los objetivos de los mass media? ¿Cómo debemos situarnos para poder entender lo que hacemos cuando creemos que entendemos? ¿Cómo podemos preservar nuestra autonomía y nuestra libertad de juicio? Cosa extremadamente difícil. Ya estas preguntas están indicando lo que sería una posición crítica de evaluación y contraste de la información. Pensar críticamente en este contexto significa despojarnos de prejuicios, evaluar los argumentos, separar todo lo que envuelve y oculta los intereses del emisor, o sea, del medio, analizar y separar la paja del trigo, las intenciones falaces y el ocultamiento de los intereses reales. Ustedes saben que el gran Paul Ricoeur denominó la escuela de los maestros de la sospecha a Marx, Nietzsche y Freud, nuestro protomaestro, nuestro gran maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fueron los fundadores de una particular mirada sobre el mundo, sobre la filosofía, sobre la economía, sobre la historia, que no se quedaba solamente con las apariencias, sino que trataba de atravesar ese velo o levantarlo para ver cuáles son los hilos que se mueven detrás de la escena. En este sentido, una posición crítica puntuada en 8 descripciones o preguntas serían: ¿quién escribe la nota? ¿Tiene firma o no tiene firma? ¿Cuál es la ideología dominante en el medio? ¿Quiénes son los dueños de ese medio? ¿Qué otros medios tiene? ¿Qué otras unidades de negocios tiene? ¿Qué intereses propugna el medio? ¿Contra qué intereses va ese medio? Entonces, medio de comunicación, no solo medio de producción, de difusión de información y de reproducción ideológica. El non plus ultra, el punto más alto, que seguramente lo va a retomar Saúl porque es la especialidad de él, es crear sentido común. Como decía Antonio Gramsci, el sentido común dominante es el sentido de la clase dominante. De manera que lograr un sentido común, adocenar los sentidos, hacerlos funcionales a los intereses, no siempre esto es para nada, en realidad nunca es del todo transparente, más bien justamente se oculta, porque esto
hace a la captura del sujeto. Entre nosotros, Jorge Alemán suele recordar una frase extraordinaria de Margaret Thatcher que decía: nuestro objetivo no es la economía, sino el alma del hombre. Bueno, en ese camino están los medios desde diferentes ángulos. No estoy hablando de ningún medio en particular, aunque se les dibujen algunas ideas en la cabeza. Entonces, yo no voy a entrar en el análisis crítico de las notas, porque ese es un análisis que hacen los súper especialistas, pero sí, el texto, como decía Todorov, es como un picnic en el que el autor aporta las palabras y los lectores el sentido. Vamos a ver qué pueden hacer los lectores, qué podemos hacer los lectores. Pero acá nos encontramos con una dificultad. El ejercicio de la crítica implica que encontramos un obstáculo muy grande. Y ese obstáculo, como el diablo, que existe, pero existe donde está este mismo obstáculo, que es en el alma de los hombres, en nuestra alma. ¿Por qué? ¿Qué fuerza hace que nosotros no hagamos este trabajo crítico? ¿Por qué dejamos suspendida nuestra facultad de discernir, de evaluar? Vamos a ver algunas de estas razones. Dos psicólogos, Keith Stanovich y Richard West, describen, esto después lo va a tomar Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, que es bien interesante, fue por esto Premio Nobel de Economía, porque tiene que ver con la cuestión de la toma de decisiones. Pero él cita ahí el trabajo de Stanovich y West. Ellos denominaron las dos formas en que suele operar la mente como operación del sistema 1 y operación del sistema 2. El sistema 1, dicen, opera de manera rápida, con poco o ningún esfuerzo y sin una sensación de control voluntario. Patina sobre la página y se lleva alegremente lo que va encontrando. El sistema 2, en cambio, centra la atención en actividades mentales esforzadas, todas aquellas actividades que lo demanden. Entonces, yo, tomando a cargo propio la pregunta que ellos se hacen, digo, ¿por qué leer debería ser algo distinto a la relativamente simple, pero ya esforzada tarea de multiplicar, por ejemplo, 17 por 24? ¿Por qué leemos como si se tratara de sumar 2 más 2 más 2? Bueno, ahí es donde opera este lamentable, pero es parte de nosotros, sistema que llaman 1. Por este motivo yo no voy a hablar de la televisión, porque la televisión, por su dinámica, no está hecha justamente para pensar. Es muy difícil por el dispositivo en sí mismo. Es una charla que en otro momento habría que llamar especialista, pero a mí me parece que la televisión en general no ayuda a pensar. El sentido es evanescente, las imágenes se van sucediendo y la dinámica. Yo no miro mucha televisión, pero veo que hay una especie de cucaracha adicta a la cocaína que les va imprimiendo un ritmo a los programas que para mí es too much. Entonces, el problema del sistema 1 es que funciona con un sentido muy inmediato de atracción-rechazo. Nosotros conocemos esta forma de funcionamiento. Yo hice un excurso por estos dos psicólogos, pero en realidad nosotros tenemos categorías muy claras para pensar esto.
Principio de placer, principio de realidad. Lo que me gusta lo trago, lo que no me gusta lo expulso. El principio de placer hace pensar muy rápidamente. Cuando tenemos que procesar las cosas de otra manera, ya ahí sentimos la dificultad interna. Por supuesto que esto se puede transformar en un placer, el pensar, por supuesto. Hasta inclusive se puede llegar a erotizar en distintos sentidos. Estoy hablando del pensar, no de la calecita, la circularidad obsesiva. Por eso yo siempre diferencio, y se lo digo a los pacientes, una cosa es pensar y otra cosa es tener actividad mental. La actividad mental es permanente, el pensar es bastante infrecuente. Entonces, si ustedes me permiten decirles, somos vagos. Nos tendemos a comernos las cosas con piolín y todo. Nos suscribimos a un medio, y cuando hablo de un medio, digo el análisis crítico de los medios en general. Aún los que simpatizan, con los que podemos llegar a simpatizar. Por supuesto que esta actitud se relaja, y es natural que así ocurra cuando nosotros nos suscribimos a un medio y le damos bastante crédito. No obstante, si en todo caso después hay un momentito, no sé, quizás para el debate, ustedes saben que la credibilidad de los medios está en picada. Realmente es notable, no solo que disminuyen las ventas, uno podría pensar, pero aumentan las pantallas o las versiones a través de los dispositivos digitales. Pues no, también pierden credibilidad. Bien. Alberto, si podés ir Sí. cerrando, digamos, Termino con un último párrafo, porque quiero llevarles un poco de tranquilidad. Después de esta actividad seguramente vamos a cenar y después habrá que dormir. No quiero dejarles esta mortificante exigencia. Yo divido las formas de lectura en tres vertientes. Una que es una lectura superficial, literal, que sería la del sistema 1 o la del principio del placer. Una segunda lectura, que es la que Louis Althusser llamaba la lectura sintomática, que está atenta, es un poco parecida a la escucha, a la atención flotante y a la escucha analítica, a estar atento a los lapsus, a los puntos ciegos, a los vacíos, a las incoherencias dentro del texto. Y finalmente está la lectura crítica. La lectura crítica es bastante más complicada porque implica un verdadero destripamiento del sexo. Bueno, sí, ya yo dije que estaba por terminar. La lectura crítica es una lectura mucho ya más bien de especialistas, ¿no? Pero no obstante nosotros hacemos profesionalmente una lectura crítica. De todos modos, tampoco es para tomárselo muy a pecho porque hay ciertas cosas que realmente debieran guiarnos por el lado de la lectura literal. Ustedes imaginan que una lectura crítica de un manual de uso de un microondas sería de alguien que está un poco chapita, ¿no es cierto? Bien. Para terminar, tenemos que reconocer también que tenemos otro problema, que es el de las defensas, a las que aludía recién Miguel al principio. Cómo nos defendemos, cómo desmentimos, por ejemplo, con lo de la pandemia. El análisis de la prensa en relación a la cuestión de la pandemia es extraordinario. Operan la negación, la desmentida, la represión,
y probablemente también la forclusión local. Pero la otra cuestión, además de esta, por si fuera poco, es la rigidez. Nos vamos rigidificando con el tiempo y sacudir las certezas es una tarea crítica sobre nosotros mismos extremadamente difícil. Pero a no desanimarse, continuar en la brecha. Muchas gracias, Alberto. Quiero comentarles, en principio, que tenemos participantes de Colombia, de Quito, un saludo especialmente al querido Álvaro Carrión, de Paraná, Comodoro Rivadavia, Villa Gesell, Las Varillas, Córdoba. Los que conformamos el equipo del Malestar en la Cultura, Alicia Levín, Silvia Schlafman, Silvina Ferreira dos Santos, Pablo Slemenson, Natán Sonis y quien les habla. Agradecemos al Consejo Directivo de la Escuela de Psicoterapia, que no solamente por permitir que esto sea posible, sino también por todo el esfuerzo que implica sostener hoy día una institución en estos tiempos. Y particularmente a Julieta Pelufo, que es la que maneja los hilos de este Zoom, y nos ha posibilitado la entrada y el funcionamiento a todos nosotros. Bueno, Saúl, te damos la palabra. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en principio les quiero agradecer, la verdad, enormemente la invitación, la oportunidad de participar, a Alberto y a vos, Miguel, y a todos que están escuchando. La oportunidad de participar para mí es una oportunidad de dialogar, por lo tanto me interesa ante todo las preguntas y lo que nosotros podamos charlar después. Lo que pasa es que como suelo ser muy contradictorio, en general agarro la palabra y no la largo, pero vos vas a ser mi verdugo, Miguel, y vamos para adelante. A ver, quiero aclarar algo, me gustó mucho el título, porque ya nos pone en tema de una manera particular respecto de ciertas ideas que existen sobre los medios. Quiero aclarar que mi tema como sociólogo y como comunicólogo, digamos, ha sido en muchos años y en áreas diferentes el sentido común. Hoy es el tema del sentido común, la producción de subjetividad y la batalla cultural. Me gustó el título, decía, por el tema de Zoom, luego existo, y acá estamos ante una concepción, digamos, inevitable, diría, por la situación que estamos pasando, de un poder omnímodo otorgado, en este caso, a una plataforma y a Internet. Es decir, Zoom es la posibilidad de existir. Y es verdad, y lo dijo Alberto Marani, en esos, digamos, los medios, como terminología para denominarlos, ser medios solamente, hoy en día la verdad se queda corta. Me voy a referir un poquito a esto. Y lo segundo, me gustó lo de subjetividades enredadas, porque ese es un oxímoro, obviamente. Lo de enredadas, esta idea de estar en red, supuestamente conectados, etcétera, pero estamos metidos realmente en un problema. Yo no sabía que esto formaba parte de un ciclo que se llamaba el malestar de la cultura. Y realmente, digamos, me parece muy atinado porque en esto de enredados, digamos, y tomando, digamos, el texto de Freud y el rol que le cabe a la cultura como contención, digamos, para resumirlo de alguna manera, en relación a los instintos, etc., la famosa frase de Freud, estamos metidos en un gran quilombo. Porque en realidad la cultura hoy es un campo de batalla tremendo, en el cual las distintas fuerzas económicas, políticas, etcétera,
quieren apoderarse del sentido común. Eso en general es una tarea, digamos, importante, digamos, en la política, pero en esta etapa muchas fuerzas políticas, especialmente, no me voy a ahorrar los nombres, pero el macrismo, pero además porque lo ha dicho, vino, digamos, por el alma de la gente, según lo dijeron, y determinó que el sentido común, y por lo tanto el cambio cultural, estoy citando, el cambio cultural es efectivamente el objetivo. Y entonces, digamos, las ideologías, las concepciones económicas, políticas, proyectos de nación, etcétera, no son parte de la batalla cultural. Por eso estamos metidos en un quilombo. Lo que está en juego es el sentido común y las subjetividades. Después me voy a referir un poquitito a eso. Quisiera hablar un poquitito del contexto en el que esta discusión se da. En realidad, si lo seguimos a Jorge Aleman, que el otro día escribió un artículo acerca de la crisis de la democracia como reguladora, digamos, de un contrato social, está en crisis absoluta, y la no política se ha convertido, digamos, en un acto, digamos, dominante. El delirio, en última instancia, como manifestaciones, digamos, lo que predomina, por lo menos a través de ciertas acciones y los medios a partir que le dan cobertura, y se ha tornado, digamos, eso en un gran peligro. O el artículo de Bifo Berardi que salió ayer o antes de ayer, una entrevista, donde efectivamente está anunciando, digamos, el colapso, digamos, del sistema, e inclusive pronostica para el año que viene el colapso de alguna manera de la forma en que el capitalismo está organizado. Se hace preguntas acerca de cómo puede ser esto, estando funcionando, parece viento en popa, en forma contradictoria con el capitalismo como producción, que evidentemente como organización económica y productiva está en crisis absoluta, pero pareciera que el mundo financiero vuela. Quien sigue las cifras en el mundo, en Europa o en Wall Street, sabe de lo que hablo. Efectivamente no hace más que ascender, llamativamente. Estamos en ese contexto, bueno, para no nombrar a Zizek, que también es bastante apocalíptico, aunque tenía la ilusión de un comunismo, de un protocomunismo como salida de la pandemia. Pero eso ya me parece que es una fantasía que se ha demostrado imposible. Pero efectivamente habla en el libro de él sobre el fin de los tiempos, se llama así justamente, habla de los 4 jinetes del apocalipsis y se refiere a este fin de época, de civilización. O sea, no estamos hablando de una crisis que, estabilizada a partir de ciertas situaciones, se vuelve a retomar en un equilibrio nuevo, digamos, la dinámica. No, estamos en una situación efectivamente, digamos, sentimos absolutamente, digamos, terminal para ciertas cosas y peligrosa. Decía que el título que había elegido para esto, de Sum luego existo y subjetividades enredadas, me pareció un excelente título. Lo que no sé es cómo hicieron para organizar que justo en el día de hoy, dar material, lo hicieron coincidir con situaciones que ponen a este contexto un sello dramático, porque... Y le nombro 3 noticias que no tienen una nada que ver con la otra para que se entienda cómo trabaja el sentido común en los medios. Una, obviamente, es el anuncio de Eduardo Duhalde de que estamos ante un golpe de Estado y ante elecciones que no van a existir. Bueno, obviamente la conmoción
de esta situación, que no la voy a analizar políticamente porque no es el marco, pero si preguntan, daré mi opinión. Pero es evidentemente no solamente una opinión política, sino es una idea que entra a jugar en la batalla cultural y en el sentido común. Le nombro otra. Les nombro otra. El online de La Nación y el online de Clarín estuvo ocupado hoy durante muchas horas con una foto gigantesca de Messi y para darle marco a esta situación crítica en la que vivimos, sin contextualizar, decía conmoción, Messi tal cosa. O sea, Messi se quiere retirar de Barcelona. Pero no dice conmoción en el fútbol, no, conmoción. Y efectivamente, señalo esto porque a alguno le puede parecer ridículo, pero el sentido común, una de las formas por las que actúa, es por la generación de atmósferas y de contribución a ciertas atmósferas, en este caso de desestabilización, de cambio de época, de que todo está en una crisis absoluta, y obviamente lo de Messi, saliendo de Barcelona, apunta a eso. La tercera, Cecilia Roth se enojó muchísimo porque gente publicó en tapa la imagen de ella, esto lo publica Página 12, la imagen de ella absolutamente retocada por el Photoshop. Y parece una niña, digamos, de 20 y algo, 30 años quizás, 30 y algo, y se enoja porque dice que esto va en contra de la verdad, y pone en juego la verdad, y que eso es lo fundamental para ella. Y entonces manda una foto de ella en el espejo, con su gato, vestida con un pijama, y con el rostro marcado por la edad que tiene, 60 y algo. Bueno, esto también forma parte, en otro sentido, de la batalla por el sentido común, es decir, el valor de la verdad. Hoy se está hablando mucho del valor de la palabra y el valor de la verdad. Después voy a entrar en esto porque es un tema crítico. Yo tengo un capítulo en el libro que se llama Cinicracia, o sea, el gobierno del cinismo como sistema de gestión y discursivo, que creo el macrismo ha marcado durante el gobierno, por eso lo de cinicracia, pero hoy en día, digamos, también se está marcando desde fuera del gobierno. Y estamos todos sumidos en esa situación, digamos, por justamente dominancia de este tipo de naturalización de la mentira descarada. No voy a hablarle de fake news, todos saben de lo que se trata, prefiero hablarlo en términos míos sobre este tema. Ahora, lo que quiero es contarles rápidamente, lo más rápido posible, de que hay una discusión enorme que la trae también, digamos, Alberto, sobre el poder de los medios. Es una discusión, digamos, que recorre toda la historia de los estudios en comunicaciones. Yo la voy a hacer muy rápida para que se entienda. También la posición que existe hoy cuando se estudian los medios y desde las comunicaciones, ¿no? La semiótica también participa de esta discusión, y es la siguiente, efectivamente, digamos, para hacerlo muy, muy rápido, el estudio de los medios nace, digamos, otorgándole a los medios un poder omnímodo. Se conoció como la aguja hipodérmica, es decir, los medios tenían la potestad de inyectarnos a nosotros, digamos, su ideología sin ningún tipo de mediación de nuestra voluntad. Esto se llamó aguja hipodérmica, pertenece al año más o menos, creo que 48, y es un resultado de la observación de la utilización que hizo el fascismo y el nazismo, Mussolini, Hitler, de
fundamentalmente la radio, también el cine, a través de LUFA en Alemania, la Organización del Cine, y de Cinecittà, que lo crea Mussolini. Esto es interesante para usarlo como medio de propaganda. Ni que hablar de la exitosa, digamos, manipulación de propaganda que Goebbels instrumentó, y hoy algunos se exhiben con cierto, digamos, desparpajo y orgullo, que es tremendo. Digamos que el inicio del estudio en los medios de comunicación está ligado a esa idea. Esto preocupó mucho a aquellos que creían, esto se da en Estados Unidos, que creían de que la democracia funciona, y entonces trataron de mostrar de que efectivamente hay una mediación importante de la voluntad personal y de la lectura. No se hablaba de lectura en ese momento, sino de las mediaciones. Y entonces aparece un estudio de Lassarsfeld, un sociólogo muy conocido, que escribe un libro sobre el estudio de las campañas a través de la radio, de People's Choice, fue su libro, el 48 también, es una respuesta a esto también, pero la verdadera respuesta aparece en el 55 en un libro que se llama Personal Influence, que lo escribe Katz, Elihu Katz, con residencia actual en Israel y todavía vivo, tiene 24 años, lo escribió cuando era muy pendejo, fue su doctorado, y se llamó de Personal Influence, pero la teoría de Two-Step Flow of Communication, es decir, los dos pasos en la comunicación. Como diciendo, no, la comunicación no es directa, está mediada por la voluntad de líderes de opinión, que no son lo mismo que los influencers de hoy. Los influencers son gente como nosotros, como los chicos, que usan las redes y de pronto la pegaron en algo y se convierten por un tiempo en líderes de opinión. Se supone que los líderes de opinión de aquel entonces eran gente que tenían créditos, formales o no formales, para opinar en distintos campos y se convertían en la referencia para tomar las decisiones. O sea que la gente tomaba las decisiones por la referencia de los líderes de opinión a los que escuchaban. Pero no eran a los medios, sino eran la lectura que los líderes de opinión hacían sobre los medios. Y entonces aparece ya instalada en los estudios de comunicación esta lucha entre aquellos que veían en los medios de comunicación, y ni hablemos desde el marxismo, digamos, un poco la reproducción ideológica, digamos, de un sistema de poder, y un sistema económico, etcétera. No quiero entrar en detalles, pero pensemos en los aparatos ideológicos de Estado, el Althusser, etcétera. Más complejo es Gramsci con el tema del sentido común, y la lucha que se da dentro del sentido común. Ahora bien, decía que en realidad empieza entonces a diversificarse la cosa, y se empieza a trabajar ya no ideas generales sobre si los medios actúan directamente o indirectamente, sino se empieza a entrar en distintos temas de la comunicación. ¿Esto por qué lo señalo? Porque nosotros no podemos hablar en general sobre la influencia de los medios sin entrar a analizar en qué territorio estamos, sobre qué temas, sobre los emisores, sobre una serie de temas que hace que los medios tengan cierta influencia en algunos aspectos sobre nosotros mismos y en otros casos no la tengan. Y no porque nosotros seamos diferentes, sino porque los temas son diferentes y porque requieren de nosotros distintas habilidades cognitivas, también tecnológicas, una serie de cuestiones. En todo caso lo hablamos después porque tengo miedo de quedarme sin tiempo. Y entonces aparecen teorías como de agenda setting, que hoy lo manejamos totalmente nosotros y decimos quién fija la agenda. Bueno, esto es una teoría del 70 y algo, 72, 73, McCombs y Shaw. Son dos personajes que desarrollaron esta teoría, que en su momento fue revolucionaria, y dicen, no, los medios son poderosos en fijar la agenda. No lo que la gente piensa, sino sobre lo que la gente piensa. Ahora, nosotros sabemos en política que eso es un tema central. ¿Quién determina la agenda de lo que se va a hablar?
porque eso ya es parte de la significación enraizada a cierto sentido común. Bueno, obviamente fijar el campo de batalla es un tema. Bueno, dice, los medios sí tienen ese poder. Obviamente, se hablaba en términos, estamos en el 70 y algo, se hablaba en términos de la televisión, de la prensa escrita, de la radio. No estaba internet y no estaba la diversificación que esto posibilita. Y tampoco estaba la televisión por cable en ese momento. Entonces estamos pensando en algunos canales, etc. Es importante situar este tema. Después apareció también otra personaje que es muy nombrado a veces, pero desde la derecha, digamos así, teórica, que se llamó Noel Neumann, que desarrolló una teoría que se sigue utilizando que se llama la espiral del silencio, que en pocas palabras dice que en realidad, estando el poder de los medios en sectores intelectuales en Alemania de izquierda, en última instancia, como la gente no quiere aparecer de alguna manera aislada respecto de su opinión, suele dar una opinión a encuestas. Ella se dedicaba a encuestas de opinión pública, además de ser una teórica sobre el tema. Decía, la gente contesta lo que cree que efectivamente no va a ser rechazado y no lo va a aislar del resto de la comunidad, y en ese sentido decía de que la izquierda y los intelectuales que manejaban los noticieros generaban un clima que llevaba un silencio, esta espiral creciente, digamos, de los medios. Bueno, después aparece otro tema en el medio también que tiene que ver con los usos y gratificaciones también de Katz, Bloomberg y Gurevich, todos muchachos de la comunidad, digamos. Pero, digamos, en ese sentido se llamó usos y gratificaciones, y la pregunta no era, que es muy interesante, esto ustedes se estarán viendo de que esto se entronca con lo que estaba contando Alberto antes, desde otro lugar. Se llama usos y gratificaciones y tiene que ver con la idea de que la pregunta ya no es qué hacen los medios con la gente, sino qué hace la gente con los medios. O sea, la gente hace cosas con los medios. Y depende de lo que se trate. Estoy viendo una telenovela, estoy viendo un noticiero, depende de los géneros, depende de los contextos, depende de las personas. Depende del sentido común. El sentido común es una complejidad enorme de creencias, pero además después voy a hablar un poquitito de eso, si me alcanza el tiempo, y si no, serán las preguntas, de creencias enraizadas, digamos, en una emocionalidad muy fuerte. No estamos hablando de batalla de ideas, estamos hablando, digamos, de un tema mucho más complejo cuando hablamos de la batalla cultural y del sentido común. Estamos como para ir hablando, Saúl, si podés. Bueno, lo dejo. Lo que quiero decir, voy a cortar con dos frases. Un poquito larga la frase. El tema es el siguiente. Lo que estamos siguiendo con lo de Alberto, hoy en día efectivamente, al analizar los medios tenemos que tener en claro de que efectivamente, primero, tienen un poder realmente tremendo. Hoy en día son el vértice de un sistema, digamos, electrónico que requiere de nosotros, electrónico o escrito, depende de lo que se trate, pero que requiere de nosotros ciertas habilidades, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, en ese sentido, como subjetividad, nos conforma. Mirá, tenemos 20 minutos, no puedo seguir hablando más. Bueno, este es un producto de Internet, es un producto de las charlas TED. ¿Por qué no se puede hablar más de 20 minutos? Bueno, porque la gente no tiene paciencia más de 20 minutos, y por Zoom ni eso. O sea, yo estoy abusando de la confianza. Además son el centro del poder económico, del poder político y del poder cultural. Entonces, estamos en un verdadero problema, porque efectivamente son un factor central en dominar la escena. Y tenemos un problema, y después lo vamos a decir. Yo me dedico a algo que decía que tiene que ver con la batalla cultural, y quiero terminar con esto.
estamos hoy ante un tema muy complejo político y cultural respecto al sentido común. Nos están haciendo, digamos, elegir entre, digamos, el delirio, como diría Alemán, y la perversión. En todo caso lo explico después. Esa es la elección que nos dan. La perversión es la perversión de la palabra y la perversión de la verdad. Y dejan afuera, digamos, la posibilidad que decidamos en función, digamos, de un principio de realidad negociado, digamos así. Tenemos un tema grave ahí. En todo caso, voy a explicar, si alguien me lo pregunta, le tiro la pregunta, que sinicrasia, como mentira descarada, no es lo mismo que mentir, que es otra cosa muy distinta. Acá estamos hablando del cinismo, no de la mentira. De la mentira me puedo defender. Del cinismo es mucho más complicado. Y lo que está dominando en esa perversión es el cinismo. Bueno, dejo acá, y en todo caso seguimos después si hay preguntas. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Y gracias, Alberto, también. Les voy transmitiendo algunas de las preguntas. Se ha sumado también alguien de Junín de los Andes, también quiero mencionar, Neuquén. Bueno, de María Casariego, me pregunto si pierden credibilidad los medios o muy por el contrario están siendo el cuarto poder que condiciona muchas cuestiones. De Osvaldo para Alberto Marani, ¿podrías ampliar tu idea acerca de la relación de la laxitud entre sujetos y medios? ¿Acordás con Freud en Psicología de las Masas para pensar dicha laxitud por la función masificante, disminución de la capacidad crítica, anhelos de la subordinación al emisor o líder, funcionamiento pasional, cohesión a partir de la búsqueda de un enemigo común? Como pregunta, ¿no? Si hay un acuerdo con estas ideas de Freud. De Verónica Ginocchio, un exfuncionario enunció lo perjudicial que es el pensamiento crítico para la sociedad. ¿Se trata de una tendencia local o está más globalizada? Un ex asesor, ¿no es cierto? Me parece que era Alejandro Rosigner. Ali Levin, gracias Alberto, quería pedirte otra vuelta acerca del dicho por Verón sobre el contrato aceptado o rechazado entre lo mediático y el lector. Por otro lado, ¿cómo piensan el entorno digital llamado mass media, dado que no solo se turba el discernir, sino también se produce una apropiación de los datos personales? Creo que es Perla Frenkel. Saúl, ¿dónde ubicar el planteo de Duhalde que parece presentarse con un saber mesiánico? Bueno, hasta ahí, después podemos agregar y hacemos otra rueda de preguntas. Alberto o Saúl, como quieran. Le cedo el lugar a Alberto. Las preguntas. Miguel, por favor. ¿Podrías ampliar tu idea acerca de la relación de la laxitud entre sujetos y medios? ¿Acordás con Freud en Psicología de las Masas para pensar dicha laxitud por la función masificante, disminución de la capacidad crítica, anhelos de subordinación al emisor, líder, funcionamiento pasional, cohesión a partir de la búsqueda de un enemigo común? Bueno, la pregunta general de María Casariego, si pierden credibilidad los medios. Un poquito de la primera. Casi siempre estoy de acuerdo con Freud. Es muy raro que no esté de acuerdo con Freud. De manera que eso, respecto de Psicología de las Masas, sí, admite además otra vueltita, que es la comunidad establecido un periodista o un animador, yo no sé cómo llamarle, porque para mí el periodista es alguien que investiga, es alguien que penetra en la realidad, recaba información
y hace todas esas operaciones que decía antes. Los animadores funcionan como líderes. En ese mismo sentido, funcionan como ese yo idealizado que hace masa con el conjunto de los lectores o de los seguidores en redes, en tele, en lo que fuere. Con respecto a la laxitud, no me refería solamente a la especie de reblandecimiento cerebral por parte de los suscriptores a ciegas, los que creen a pie juntilla lo que dicen. Bueno, la frase lo leí en el diario, como si fuera la verdad revelada, ha perdido un poco de fuerza, porque es evidente que un cierto corrimiento crítico existe, pero ojo, y acá quería retomar algo de lo que dijo Saúl, porque me parece la embestida en marcha más peligrosa, junto con la del capital financiero, la embestida más peligrosa sobre la humanidad, sobre nuestras mentes, que es la embestida contra la verdad. Hay una tendencia a desmantelar la verdad, banalizando, no solamente por vía de la banalización, sino por vía del bombardeo respecto de ciertas consistencias que pudieran tener algún grado de realidad. De manera tal que, por eso, un poco en broma, pero un poco preocupante, yo no creo que sea un fenómeno generalizado, pero la idea de los antivacunas, digamos, como me dijo un paciente, esa especie de psiquiátrico a cielo abierto que fue el otro día la marcha antivacuna, donde se mezclaba la cuestión de la reforma y qué sé yo, realmente gente desquiciada, pero el asunto es que el ataque a la verdad y la relativización, cuando uno charla con pibes más jóvenes, se genera no una posición escéptica, ojalá, la posición escéptica en su tradición filosófica es a la que yo me adscribo, sino una concepción, diríamos, nihilista, como en la novela de Dostoyevsky, ¿no? Nihilista. Ya no se puede creer en nada. Eso no es una especie de recuperación de poder por parte de los medios, porque al mismo tiempo que implica un descreer sobre ellos, este sería el pequeño juego. Yo creo que el ataque más profundo es a la verdad. De manera que, es cierto, se produce un reblandecimiento cerebral, una laxitud y los efectos de masa, pero al mismo tiempo yo creo que lo que yo quiero enfatizar también, para no tener esta especie de chaparrón pesimista, de lluvia negra, ácida y corrosiva, es que, bueno, ojo, nosotros tenemos nuestro poder. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para sobreponernos a las tendencias que nos llevan inclusive a la afiliación inmediata de las verdades que a nosotros nos simpatizan, ¿no? Bueno, con esto contesté una parte de la cuestión. Ahora, en todo caso, que Saúl conteste alguna de las preguntas que le hicieron a él. Me parece más democrático, ¿no? Bueno, hubo una pregunta, creo, sobre la acción de Duhalde, donde se inscribía, pero no sé si hubo otras que podemos enganchar como un paquete. Bueno, hay nuevas preguntas, pero me voy a referir a las de esta primera rueda. Una tenía que ver con esta tendencia, si es local o está más globalizada, a lo que se enunció como lo perjudicial del pensamiento crítico. También acerca de cómo se piensa el entorno digital llamado más media, si solo turba el discernir o si no también produce una apropiación de los datos personales. Es decir, creo que hablando del tema de la verdad, me parece que no es solo que toca a la posibilidad de percibir la verdad de la realidad, sino de aspectos propios de la propia realidad, ¿no? Así como si el sujeto también se desorientase respecto a la percepción de sí mismo.
¿no es cierto?, de qué es lo que necesita y qué es lo que le acerca a los otros y a su realidad. Bueno, y está lo de Duhalde también, Saúl. Bueno, rápido. Sí, efectivamente tenemos que tener en cuenta de que el contexto en el cual se da la situación es absolutamente global, no es local. Nosotros podemos hablar con nombre propio acá sobre el gobierno del macrismo o la política actual de ciertos sectores, etc. Pero en realidad, digamos, como es fácil percibir, esto con matices diferentes por las especificidades locales, se da en Latinoamérica, se da en Europa, etc. A mí me gusta mucho el cine, le recomiendo una película que se llama Martín Eden, que es italiana, Martín Eden, de Franco Marcelo. Es nueva. Se puede conseguir, no yendo al cine porque es imposible, pero se puede conseguir pirateada, como se dice. ¿Cuál es el contexto donde se juegan las cosas? Lo voy a decir rápido. Lamento de que las charlas tengan este problema. A ver, por un lado, nosotros decimos, estamos viviendo una situación compleja. ¿Qué queremos decir cuando estamos diciendo una situación compleja? En principio, tres cosas. La primera es el modo en que se conectan los temas y funciona la conexión de la gente con los medios y funcionan las cosas en general. Obviamente no rige la idea de la causalidad deductiva y de la conexión ordenada, sino que funciona el rizoma. No voy a hablar sobre esto, ustedes lo conocen, pero la idea hace que las cuestiones se complejicen en la cabeza de la gente y las cosas no son tan simples de abordar y no son tan fáciles de persuadir a la gente, o nosotros a veces pensamos que la gente está loca o es pelotuda, etcétera, etcétera. Les tomo un concepto, el concepto de interés. Mucho se dijo, la gente actúa en contra de sus propios intereses. Y creo de que hubo en ese abordaje, en su momento, una concepción absolutamente, digamos, unidimensional del interés, centrado alrededor del interés económico. Y no se entendió que un sector de la población que votó en contra y que, bueno, hizo que pasara lo que pasó, estaba votando por ciertos intereses, muchos, que pueden ser considerados legítimos y que son parte de la individuación, no necesariamente del individualismo. Voy a dejar las cosas en clave porque no dan los tiempos. Otro elemento del contexto tiene que ver con la radicalización. Todos los planteos son radicales. Es decir, y ese es un tema muy complejo en la discusión por el sentido común. Por ejemplo, y a su vez es un tema en política muy complicado. Es decir, está en juego la libertad y la democracia. Ojo, eso es parte de la política del delirio. No está en juego la libertad y la democracia. ¿De qué estás hablando? ¿En qué te basás? Están aquellos que lo explican un poco más y entonces pasan del delirio a la perversión. Perdón, hago una extensión del concepto de perversión en Freud. Me doy esa licencia. Y por ejemplo, para dar un ejemplo de lo positivo, el movimiento feminista va por el fin del patriarcado. O sea, todo se plantea en términos radicales, porque estamos ante el fin de una concepción cultural civilizatoria, y todo se plantea así. Ahora, ¿qué hace que todo sea así? Y que estamos en una situación muy, muy complicada, porque está dominado por el miedo. Y el miedo es muy complejo cuando se articula con el odio. Y lo que hacen ciertos sectores es profundizar el odio montándose sobre el miedo. Y entonces aparece el fascismo. Hay un libro muy interesante que salió hace unos meses de Feinstein sobre el enano fascista, que se lo recomiendo. Y él dice, bueno, no voy a entrar porque realmente no hay tiempo, pero ahí
van a encontrar ciertas respuestas muy organizadas de cómo las prácticas sociales fascistas son una realidad de la violencia hoy en día. Y el tercer elemento conceptual, nombre 2, el tema del rizoma como modo de organización causal, etcétera, complejo. Por el otro lado, la radicalidad de los planteos, y por el otro lado, y lo podemos entender muy bien, es la aceleración de los procesos. Y entonces esos procesos que tienen que ver con la crisis económica continua, con los cambios profundos, hacen que hoy tengamos una noticia y Edualde, y posiblemente dentro de 5 días estemos hablando de otra cosa, o 3 días, no sé cuánto va a durar esto. Pero muchas noticias duran un día y se diluyen en la cabeza de la gente. Por ejemplo, yo puedo acusar por el asesinato a una vicepresidenta de su exsecretario en un comunicado oficial, puedo hacerlo cómplice al presidente a las 12 horas de producido ese asesinato, pero como a las 24 horas se descubre de que efectivamente no fue eso, bueno, se olvida como tema, se pasa. Bueno, es parte de esta lógica en la que vivimos muy alocada. Contesto lo de Duhalde. Duhalde, algunos lo interpretan como un acto de un tipo que está gagá, otros como un acto de absoluta irresponsabilidad. Pero es un acto que objetivamente se monta, digamos, en el miedo de la gente y en el delirio. Y obviamente también en algunos sectores en la perversión. Entonces, es un problema que yo, a estos actos que parecen delirantes de la gente en las avenidas, que son muy pocos, pero que luchan por la libertad y la democracia, entre otras cosas, el terraplanismo, los antivacunas, bueno, les presto atención. Les presto atención, yo en mi libro desarrollo los 11 principios de Goebbels, los tomo, mejor dicho, y veo cómo se aplicaron. Y hubo intencionalidad. A veces nosotros nos olvidamos que Durán Barba, que fue una persona muy encumbrada dentro del gobierno, junto con Rosichner, Alejandro, que se encargó de desarrollarlo como visión, dijo que Hitler fue un tipo espectacular. Obviamente no se refería seguramente a los campos de concentración, se refería a la capacidad de manipular la mente de la gente y generar ilusiones respecto de ciertas cuestiones a través de la propaganda, de los proyectos, etc. Y de hecho el nazismo está presente hoy en Europa y Merkel está preocupada. Bueno, creo que contesté un poquitito lo que se me estaba preguntando. Voy a repasar la otra rueda de preguntas, pero no para que las respondan en extensión, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero sí me parece que son una muestra de cómo nos han puesto a pensar. Gregorio Granfinkel, para Saúl, ¿podrías ampliar tu idea acerca de las creencias? Maricel Eichbaum, muchas gracias por las exposiciones. Maite Fagalde, ¿cómo intervenir desde la subjetividad cuando estamos en medio de una situación sanitaria mundial y una batalla cultural y está en juego el valor de la verdad? Miguel Ángel de Boer, como dijo un ministro de Educación durante la dictadura, el problema en las universidades es que hay un exceso de pensamiento. María Casariego, me gustaría el desarrollo del concepto de cinecracia. Teresa Rubín, el cinismo es predominante, ¿cómo defendernos? Vilma Maratea, el poder y también la agenda. Hoy estaría relacionado el monopolio de los medios. De Cristina Ponce, operacionalizando el sistema de valores, ¿por ahí pasa el tema? Lucila de la Serna, si el poder mediático busca enredar y no construir red y romper los lazos, busca generar confusión, atacar el pensamiento como forma de dominio, ¿cómo poder promover el pensar? Mariana Tan, pienso, Cecilia Roth se enoja por su foto publicada, pero está repleta de cirugía en su cara. Saúl, cuando hablas de cinecracia, ¿no podríamos ubicar la verdad de Cecilia en ese mismo término? Paula Horn, clarísima la trampa en que estamos, cómo nos rescatamos. Silvio Schneck, Saúl, diferencia de verdad y cinismo. Y Perla Frenkel, muy interesante los dos planteos.
Y en relación al sentido común, quería recordar que para Lacan, el sentido común es el peor de los sentidos. Termino con Magdalena Echegaray. Alberto, me parece que la operación de desmentida está operando totalmente la fe ciega que tiene mucha gente respecto de lo que les relatan los medios para sostener ciertos posicionamientos identitarios. ¿Qué pensás al respecto? Muchas gracias por la lucidez de ambos expositores. Bueno, y siguen las gracias y alguna que otra preguntita. 2 minutos para cada uno, que es un... Yo sé que es imposible. Bueno, un poquito más. Alberto y Saúl. Lo peor que los de la televisión, vos. Estamos hablando en modo televisivo. Estaba tratando de... ¿Es lo que llaman eliminación de los cuerpos? ¿Ustedes que llaman eliminar los cuerpos se refieren a esto? Claro. Estaba tratando de ver la cucaracha adicta a la cocaína en la oreja de Miguel, pero no alcanzo a verla. Dos cosas voy a tomar, porque 1 minuto cada una. La primera, efectivamente, lo que decía una colega, Lucía creo que se llamaba, y me parece que estuvo en si es la misma que veía en el cursito sobre Shakespeare, me parece. La cuestión del ataque al pensamiento, categoría muy importante en el pensamiento justamente de un gran psicoanalista que fue Bion, el ataque a los vínculos que se establecen a cierto tipo de conexiones, está emparentado con esto que yo estoy viendo con asombro creciente, o por lo menos desde que me avivé, del ataque a la verdad como categoría, no a las verdades en general. O sea, es una especie de disolución de la razón occidental, porque la razón occidental se funda en el amor a la filosofía. Boris Groys dice muy claramente que la filosofía no es la búsqueda de la verdad, es el amor a la verdad. Pero tanto la búsqueda de la verdad de los científicos, la verdad material o la verdad histórica en el caso de las ciencias sociales, como el amor por la verdad, tienen que ver con la matriz del pensamiento occidental. Este ataque es absolutamente preocupante. Por eso la admisibilidad dentro de los sets, especialmente de televisión, pero también no solo lo que antes eran las revistas marginales, sino en las páginas de diarios muy importantes se alojan este tipo de pensamientos aberrantes. Con respecto a la cuestión de la desmentida que preguntaba Magdalena, sí, efectivamente operan las defensas y la desmentida, no solamente como modo de seguimiento, por ejemplo, de las contradicciones entre lo que dice alguien un día y después dice alguien al otro día, que esto es parte importante y complementaria del ataque a la verdad, a la verdad como categoría, que es la disociación y el funcionamiento conectivo como si fueran el funcionamiento conectivo en oposición al pensamiento asociativo. El pensamiento conectivo es más mecánico. Entonces se diluye muy rápidamente. Por eso creo que el flujo de la televisión estimula esta forma desarticuladora del pensar. O sea, es una especie de despensar. Me permito el neologismo porque si alguien habló de descomer, yo puedo perfectamente sostenerlo de despensar. Pero la desmentida también opera cuando uno habla con una persona sobre, por ejemplo, que está ideológicamente o políticamente en una cierta contrapunto con uno, cuando uno ve cómo lee la noticia y cómo va dejando, inclusive lo que está en el medio, cómo lo va dejando de lado, es como si no lo viera, como si lo alucinara negativamente, es una manera metafórica de hablar, o como si lo forcluyera. Esto es necesario para entramar una posición política dándole consistencia al yo
e identificándose con ciertos ideales de lo que se querría ser. Por ahí también reingresa el tema en relación a la cuestión de los locutores llamados periodistas. Saúl. Bueno, contesto dos preguntas. Una que tiene que ver con las creencias y el sentido común y otra que tiene que ver con la cinicracia. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Las creencias, ¿cómo? Sí, tranqui, Bueno, tranqui. las creencias no tienen nada que ver con el eje de la verdad y la mentira. O sea, voy a bajar un poco el tono. No tienen que ver mucho con el eje de la verdad y la mentira. Por eso, todos los argumentos de la batalla cultural que se basen solamente en mostrar datos que desmientan, argumentos, etcétera, nos hemos dado cuenta, aquellos que hemos discutido con alguien que no piensa como nosotros y estamos en el campo del sentido común y no de un debate, es que no perfora nada, ahí no se entiende. Lo que está en juego en la creencia es un pensamiento mítico. Yo con eso no quiero decir que es falso, sino que se construye como se construye un mito, como lo decía Lévi-Strauss, como distintos antropólogos lo han desarrollado. Es decir, no tiene nada que ver con el eje de verdad-mentira, sino justamente tiene que ver con un mundo que uno se crea para explicarse cosas. Y que puede ser después examinado bajo ciertas lógicas, verdadero o mentiroso, pero no es esa la idea, sino que resulta explicativo y verdadero en una cultura determinada y suficiente. Por eso Gramsci, que fue uno de los primeros que se dedicó al tema del sentido común, habla del sentido común algo sí, como que es complejo, si se quiere, falso desde el punto de vista de porque él tiene que luchar contra aquellos economicistas dentro del marxismo, la ideología, etc. Pero habla del núcleo del buen sentido. El núcleo del buen sentido es aquellos aspectos del sentido común que efectivamente abren una puerta a la verdad y tienen que ver con esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sentido común? El sentido común tiene que ver mucho con el deseo, tiene que ver mucho con la emocionalidad, con el miedo, con el odio, con el amor, con una serie de cosas. Por eso, dar una batalla en el sentido común es armarse con armas que trabajen la emocionalidad. No, por eso el tema del pensar que plantea muy interesante Alberto, hay que reflexionar sobre ese pensar que no se va a dar en una batalla por el sentido común. Es muy complejo esto. Entonces, todo razonamiento que no lo atemos a una emocionalidad en esa batalla, y bueno, la tiene para perder. Entonces la pregunta sería cómo se desarma el miedo, cómo se genera, digamos, seguridad, una serie de cosas que son muy complejas. No son ingenuos aquellos que utilizan la palabra libertad, democracia o a San Martín como el gran liberador. No es acá el momento de decir cómo se hacen contraestrategias que tengan que ver con el campo del sentido común de las creencias. Voy a la cinicracia. Dije que la cinicracia, efectivamente, que no tiene nada que ver con los cínicos griegos, obviamente todos lo sabemos, que tiene que ver con todo lo contrario. El tema del cinismo sufrió una serie de vueltas, digamos, en el medioevo, alrededor del quinismo. Bueno, quien conoce el tema, hay un tratado, digamos, de la razón cínica, importante. Sloterdijk es el autor. El tema es el siguiente, y lo voy a poner en ejemplos concretos para que se entienda, y con eso termino, no se asusten. El tema de la mentira es Menem. Menem anda lo voy a hacer con ejemplos para que se entienda bien. Anda a 160 kilómetros por hora en la ruta 2 y sabe que está prohibido, con la testa rosa que le regalaron. Y entonces le pregunta a un periodista, che, pero vos sos el presidente, anduviste a 160, entonces le guiña un ojo, pida complicidad. Dice, bueno, lo que pasa es que la testa rosa anda rápido.
aceptando que está mintiendo, que está diciendo algo que no es verdad, y que a través de ese chiste quiso ganarse, digamos, la confianza del público, digamos así, el favor del público. ¿Qué es lo que quiere? Otra, se repetía recién porque se iguala muchas veces. Dice, si hubiera dicho toda la verdad respecto de mi plan de gobierno, cuando hablaba del salariazo, etcétera, la revolución productiva, efectivamente nadie me hubiera votado. Ahora, ¿qué hay en eso? Un reconocimiento de que hay verdad y hay mentira y hay una ley. No se puede andar más de 120 kilómetros por hora. Yo anduve a 160, entonces pido complicidad. Acepto de que he mentido para obtener una ganancia. Eso te permite defenderte. Te permite de alguna manera, aunque seas embaucado, es otra la lógica en la que te mienten. Pero el cinismo es tremendo, porque el cinismo trabaja sobre el desprecio del otro, la exhibición de poder y en última instancia la crueldad. Y es tremendo. ¿Por qué? Lo voy a dar en palabras con dos ejemplos también de Macri. Cuando Macri agarra y dice, dije lo que dije el día 12, después de las PASO, porque estaba medio dormido. O diría en el caso digamos, de Menem, hay muchos ejemplos de Macri, del Macri y del macrismo, no lo voy a centrar en él. El gran maestro del cinismo dentro del gobierno ha sido Durán Barba, y especialmente el operador político de los grupos de tareas, yo lo llamo equipo de tareas para no banalizar lo de grupo de tareas en el libro, ¿no? Que ha sido Peña Brown, Marcos Peña Brown. Bueno, diría Macri, bueno, en realidad el tema es que las rutas no están preparadas para andar a esas velocidades. Es decir, lo que desconoce, y de ejemplos de Macri puedo traer muchísimos, no quiero aburrirlos, ustedes lo conocen, lo tienen más cercano, la manera en que se... Lo que te hace sentir ante todo, lo que no conoce, perdón, es la existencia, y desconoce la existencia de una ley. Dice, esta ley no corre para nosotros, para mí, es decir, hay una exhibición tremenda del poder. Yo tengo el poder sobre vos de eliminarte como factor. Y por eso hago lo que hago. Y puedo mentirte en la cara. Por eso se llama mentira en el diccionario, ¿no? Mentira descarada. Esa no es una definición técnica, pero es de diccionario y es el que se usa. Entonces, el problema básico al que estamos sometidos cuando ellos hablan, yo hablo de cincelar el alma, Bifo Velardi habla de trabajo del alma, yo hablo de cincelar por esta idea de que vos esculpís realmente lastimando el objeto sobre el que estás trabajando y dándole forma con violencia, cincelar el alma. Bueno, es lo que vinimos por el alma, lo dijo Thatcher, no vamos por la economía, vinimos por el alma. Bueno, ellos también dijeron, venimos por el alma de los argentinos. Estamos en un problema serio porque estamos ante grupos, perdón la intromisión política, pero es la que a mí, por sobre todo, me importa, estamos ante grupos que son muy destructivos y generan el desasosiego en aquel que sufre ese cinismo. Y ellos organizaron el cinismo como gestión, por ejemplo, la mesa de judicial. Es un poder dentro de otro poder. Y discursivos. Yo en el libro lo analizo con varios ejemplos, cuáles son las operaciones, desde un análisis discursivo semiótico, cuáles son las operaciones discursivas que ponen en funcionamiento el cinismo. Siempre implican la crueldad, el desasosiego y la eliminación del otro. Es un tema serio, grave. El mundo está en eso. Ojo, no es un problema del macrismo, solamente no es un problema nuestro. Estamos muy acompañados. Por eso se naturaliza. Hablaba de las atmósferas, antes con el tema de Messi. Hay atmósfera. La atmósfera es que así se mueve el mundo hoy.
Y es así la cosa, es peligrosísimo. Y no de casualidad, y con esto termino, la gente hace alusión constantemente que le recuerda al nazismo, que le recuerda a Goebbels. Se saca libros como el que editó Feuerstein sobre el enano fascista que todos tenemos dentro. Hay una preocupación generalizada. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que han participado. Alguien preguntaba por el nombre del libro. Es de Saúl Feldman, La conquista del sentido común. Agradecemos mucho a Saúl Feldman y a Alberto Marani sus excelentes participaciones, la posibilidad justamente que nos dan de poder pensar y de cómo nosotros podemos irnos apropiando también de estas construcciones de sentido que nos ayudan a evidenciar y a visualizar fenómenos que a veces, bueno, si no fuese por esto, pasarían de largo. Bueno, muchas gracias, nos vamos a reencontrar el 29 de septiembre en otra mesa del malestar. Y Gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Saludos a los micrófonos. Muchas gracias. Bravo, gracias. Magdalena. ¿Por qué Magdalena? Gracias. Gracias. Y yo digo, soy Adriana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaban los amigos de Gigi. ¿Cuáles? Esos dos que donde hizo la fiesta, vos no estabas. Chau. Gracias. Todo el mundo preguntado. Buenas noches, gracias a todos. Chao, gracias. Esperamos el 29 de septiembre. Gracias. Gracias a todos.